Mira, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia apostólica y católica. Hoy en día muchos dicen, yo no necesito la iglesia, Cristo vive en mí y eso basta. No me congrego porque en la iglesia fallan. Error, error. Eso no es una revelación, es una rebelión. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Mateo 16, 18. No dijo mis iglesias, no dijo mi canal de YouTube, no dijo tu cuarto con tu Biblia, dijo mi iglesia, una santa, católica y apostólica. ¿No quieres iglesia? Bueno, entonces no quieres a Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo y la iglesia es su cuerpo. Muchos rechazan la iglesia porque hay hipócritas, pero no dejan el trabajo, ni el gimnasio, ni el gobierno, donde hay muchos más hipócritas. ¿Sabes? ¿Sabes por qué el diablo odia la iglesia? Porque es el único lugar en la tierra donde el reino de Dios avanza como un ejército organizado. La verdadera iglesia no es una denominación, no es un show de luces, no es una empresa de eventos, es el pueblo redimido, fundado sobre la doctrina de los apóstoles, lavado por la sangre del Cordero. No hay tal cosa como un cristiano sin iglesia. No existe eso en la Biblia. Si Cristo vive en ti, entonces también vives en su cuerpo. Si estás fuera del cuerpo, estás fuera del orden. Hebreos 10:25 dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si dejas la iglesia por ofensas, por ego, por preferencias, estás cayendo en la trampa perfecta del enemigo. Vuelve, conéctate, sujétate, sirve, porque Cristo no vino por lobos solitarios, vino por su iglesia gloriosa. No te escondas en tu celular. Vuelve a la mesa con los hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que tú debes congregarte, hermanos. Congrégate en la iglesia. Congrégate. Mira, un verdadero test para saber si una iglesia es bíblica es la música. O sea, no es música, no es la multitud, no son los milagros, no es la emoción. Es una sola cosa. Predica y ama la doctrina de los apóstoles. Y no hablo de apóstoles de esos que falsos que hay ahora. Hablo de los apóstoles de la Biblia. Si no deja de ser apostólica, deja de ser iglesia. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, pero no en el sentido romano, no en el sentido medieval, no en el sentido papal, sino en el sentido bíblico, en el sentido de Cristo, en el sentido de la reforma. Mateo 16, 18 dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. No dijo mis iglesias, no dijo mi dominación, no dijo mi movimiento, dijo mi iglesia, singular, una, santa, universal y apostólica. Entonces, ¿qué quiere decir eso de que apostólica o universal? Bueno, universal es porque incluye a todos los redimidos de todas las naciones. Lutero lo dijo, la iglesia es para los elegidos, para los santos, para los que se congregan ahí. Es universal porque tiene un mensaje universal. Solo hay un solo evangelio, Gálatas 1:18. Y tú sabes que a través de la historia, desde Adán hasta el último creyente de hoy, antes del regreso de Cristo, pertenece a la iglesia. Juan Calvino lo decía, todos los elegidos desde el primero hasta el último constituyen la iglesia católica. Entonces, la iglesia entonces no es un edificio, ni una denominación, ni un país, ni una era. Es la totalidad de los santos en todas las generaciones. Entonces, ¿qué significa apostólica?
Bueno, porque es fundamentada en la doctrina de Jesucristo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, la autoridad apostólica es escritural. No se transmite por imposición de manos, no se transmite por linaje físico, no se transmite por un papa, no hay un obispo, sino que la autoridad apostólica reside únicamente en que los apóstoles dejaron el escrito del Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? Entonces, hay tres marcas importantes de una iglesia reformada. Primero, predicación pura del Evangelio. Si una iglesia niega la justificación por la fe, ya no es iglesia. Segunda, administración correcta de los sacramentos. Ni magia sacramental romana, ni desprecio sacramental liberal. Los sacramentos son medios de la gracia para fortalecer la fe. Tercero, disciplina eclesiástica. Sin disciplina, la iglesia se corrompe. Entonces, quitad al perverso de entre vosotros. 1 Corintios 5:13. Una iglesia que no disciplina ya no es apostólica. Sí, porque cuando damos disciplina es hablar con el hermano, sentar al hermano, hablar qué situación ocurrió, qué pasó, ¿ves? Entonces, eso es una disciplina, ¿ves? Ahora, el término católico o católica no nació con Roma, no nació con los concilios medievales, no nació con los papas. La palabra católicos con K de kiosco significa universal, completa y abarcante. Mira, Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo, uno de los padres apostólicos, fue el primero en usar el término iglesia católica, pero la usó para referirse a todos los creyentes verdaderos dispersos en el mundo. Entonces, la reforma del siglo XVI no eliminó esa palabra. Los reformadores la recuperaron en su sentido bíblico, no romano. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Calvino habla de una iglesia católica que se refiere a los elegidos de Dios en todas las naciones, no la iglesia papal que está en Roma. No, la iglesia reformada o la iglesia donde tú te congregas es la iglesia católica para nosotros los reformados. ¿Ves? Que es donde están los elegidos de Dios en todas las naciones. La confesión belga del 1561 afirma que la iglesia es católica, o sea que es universal. La confesión de fe de Westheimer dice que la iglesia incluye a todos los elegidos en todas las edades. Y respecto a la apostolicidad, la iglesia cristiana siempre creyó que la verdadera iglesia es aquella que fue fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, perseverando en la sana doctrina apostólica, Hechos 2:42, y guardando toda autoridad de Cristo transmitida por los apóstoles de las Escrituras. Quiere decir que nuestra mayor autoridad son las Escrituras. No es el Papa, no es el pastor, no es el hermano, es la Escritura. Entonces, los reformadores pelearon en contra de dos errores importantes. Primero, el falso catolicismo romano que redujo la iglesia a una institución gobernada por un obispo humano. Segundo, los movimientos radicales que negaron la historia apostólica y querían comenzar iglesias nuevas sin raíces, sin fundamentos. Entonces la teología reformada no aceptó ni el Vaticano ni el movimiento sin raíces. O sea, lo que nosotros creemos, los reformadores, creemos es una iglesia universal, o sea, una iglesia que es universal a través de todas las edades, fundada en Cristo y afirmada por los apóstoles y sostenida por el Espíritu Santo. ¡Wow! Excelente. Excelente, excelente, excelente. Entonces, hermanos, ahora, hablo de una iglesia reformada. ¿Ves? Ahora, si tú estás en una iglesia
de una, esas de apóstoles falsos. Bueno, pues yo creo que a la luz de las escrituras tú debes mirar qué es lo que están predicando, ¿cierto? O sea, hay iglesias de apóstoles falsos y los reformados pues batallamos con esas iglesias enseñando y educando en pueblo. Una iglesia que tiene un apóstol moderno es por definición bíblica una iglesia falsa. Es antibíblico. No importa cuán grande sea, no importa cuán milagrosa parezca, no importa cuán emocional se sienta. ¿Por qué? Porque contradice la doctrina apostólica que Cristo dejó en su iglesia. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan. Ojo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso tú lo encuentras en Segunda de Corintios 11:13. Se disfrazan. Entonces, Pablo no habló de esto como un detalle menor, lo habló con un peligro mortal. Entonces, doctrinas bíblicas sobre los apóstoles, hermano, o sea, la Biblia muestra que el oficio apostólico fue único, irrepetible y no era transferible. Habían condiciones bíblicas para ser apóstol. Primero que todo era ser testigo ocular de Cristo resucitado. Hechos 1:22 y 1 Corintios 9:1. Ser escogido directamente por Cristo. Mateo 10 del 1 al 2. Y realizar señales apostólicas con autoridad divina. Por ejemplo, los reformadores somos cesacionistas, no somos continuistas. Ya los dones apostólicos cesaron, ya pararon. ¿Ves? Entonces, ningún apóstol moderno cumple con estas dos fundamentos que están en las Escrituras. Ninguno ha visto a Cristo resucitado, ninguno fue escogido directamente por Cristo en su ministerio terrenal y ninguno tiene autoridad infalible. Entonces, el oficio apostólico no continúa. Cuando Judas cayó, los apóstoles lo reemplazaron una vez, Hechos 1. Después de eso, nunca más se vuelve a repetir la elección de nuevos apóstoles. ¿Pero por qué? Bueno, porque el fundamento ya estaba puesto. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Tú no fundamentas sobre un fundamento que ya está. Tú no construyes sobre una casa y colocas una en casa encima de otra casa, porque ya hay un fundamento. Un fundamento no se pone cada año, un fundamento no se repite, un fundamento no se reemplaza. Entonces, ¿qué hace falsa a una iglesia de apóstoles modernos? Bueno, rechaza la suficiencia de las escrituras, porque si hoy hay nuevos apóstoles, entonces tiene que haber nuevas revelaciones, y si hay nuevas revelaciones, la Biblia ya no es suficiente. Entonces esto destruye lo que es sola escritura. Entonces crea una autoridad paralela a la de Cristo. Entonces el Nuevo Testamento, que solo los apóstoles podían decir, así dice el Señor, con autoridad directa, no esos apóstoles de ahora que dice, el Señor me dijo, lo vi una visión, tuve un sueño, el pastor, Dios me dijo eso. Eso es mentira, hermanos. Convierte a la iglesia en un culto alrededor de una figura humana. Es por eso que estas iglesias falsas apostólicas siempre giran alrededor de el apóstol, su visión, su palabra profética, sus revelaciones, sus decretos, su unción. O sea, eso es neopentecostalismo, ¿sí? Neopentecostalismo romano, pero con un papa local. Predican el evangelio distinto, dicen falsas doctrinas. Casi todas estas iglesias enseñan prosperidad, decretos, semillas, profecías manipuladoras, pactos con dinero. Exactamente lo que Pedro condenó. Si tú vas a segunda de Pedro 2:3, tú dice ahí, por avaricia harán mercadería de vosotros. Hermano, está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, ¿cómo identificar a un falso apóstol? Fácil. Todo falso apóstol busca autoridad personal, pide honra excesiva, decreta cosas,
da palabras proféticas no verificadas, se enriquece, se sitúa por encima de la iglesia, habla más de lo que predica de Cristo, reemplaza la escritura con experiencias emocionales, rechaza la disciplina bíblica y cambia la doctrina apostólica, la que está en la Biblia. Entonces, mientras que los verdaderos apóstoles, los del Nuevo Testamento, sufrían, eran perseguidos, vivían en pobreza, no pedían diezmos personales y no daban decretos mágicos. Entonces, hermano, teniendo todo esto, estas características que te estoy dando, si tú estás en una iglesia así, hermano, sal de ahí. De verdad, sal de ahí. Sal de ahí, búscate una iglesia reformada, donde prediquen solo la escritura. No importa que no sea una super iglesia inmensa, grandísima, que sea menos 40, 50, 60 personas, pero ese pastor está predicando lo que es exegéticamente. Quédate ahí, mi hermano, mi hermana, quédate ahí. Quédate ahí. Mira, escúchame como Pablo te hablaría. Una iglesia con apóstoles modernos siempre será una iglesia falsa, porque no está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, sino sobre el ego de los hombres. La iglesia verdadera es apostólica en doctrina, católica en universalidad, es bíblica en autoridad, es cristocéntrica en enfoque y es humilde en espíritu. Una iglesia con un apóstol moderno es sectaria, peligrosa, antibíblica, manipuladora, emocionalista y enemiga de sola escritura. Así que el Señor que nos libre de esos falsos apóstoles, que guarde la iglesia verdadera apostólica escrita para darnos discernimiento de lo que está en la palabra del Señor. Y que la palabra de Dios sea suficiente y que Cristo sea exaltado por encima de todo líder humano. Amén. Así que te dejé una buena estructura de lo que es una iglesia apostólica, católica, una iglesia de falsos apóstoles y una iglesia reformadora. En los próximos capítulos vamos a hablar de los sacramentos, la cena del Señor y los bautismos. Y después de esto sigue un tema que les va a encantar, que es el tema ya es apocalíptico, Apocalipsis. Así que hey, si te gustó este video, dale un like, compártelo, entrégale este video a esa persona que anda en una iglesia como medio rara, muéstrale el video. Y si te gustó este video y si crees que tiene un contenido excelente, dale like y suscríbete. Yo tengo casi 120 videos de lo que es doctrina bíblica de justificación por la fe, el llamamiento. O sea, yo me estoy guiando por un libro de R.C. Sproul, se llama Todos somos teólogos. Y me estoy guiando de ahí, el contenido yo lo saco de ahí y es un contenido muy, muy, muy bueno. A final de diciembre ya terminamos este estudio y empezamos con otros estudios más edificantes. Así que si te gustó, no te olvides de darle un like, suscríbete y que Dios te bendiga a ti. Y si estás en una iglesia como esas de falsos apóstoles, no esperes un ángel del cielo y no esperes una zarza ardiente. Vete de ahí, ¿oíste? Dios te bendiga. Bye, bye, chao.